Un cordial saludo, mi apreciado amigo y hermano. Estamos listos para hacer un repaso general de nuestra lección de escuela sabática para esta semana. Por favor, acompáñenme en oración para estudiar y reflexionar en la misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Por favor, acompáñenme en oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Estamos estudiando un tema tan importante que, Señor, sabemos que ha nacido desde lo profundo de tu corazón. Es parte de la misión. La razón por la cual el Dios Trino se desglosó en 3 personas para llevar a cabo el cumplimiento de esta misión. Por favor, Señor, te pedimos tu bendición por cada oyente y por esta reflexión. Que lejos de, Señor, podamos actuar, que podamos, Señor, mantener nuestra actividad misionera tal como tú lo deseas. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús y amén. Comencemos, mis amigos y hermanos, por el versículo que aglutina la gran comisión, Mateo 28:19. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta semana hemos analizado que desde que el pecado entró en el mundo, Dios se propuso la misión de restaurar su imagen en sus hijos y de restaurar la relación con ellos, devolviendo a la humanidad a su estado de pureza y eliminando todo rastro de mal. Por lo tanto, en esta semana examinamos la naturaleza y el propósito de esta misión y cuál es la manera en la que Dios la está llevando a cabo. Si nos damos cuenta, mis amigos y hermanos, la misión de Dios a nuestro favor lleva varios aspectos, por lo menos 5. El origen, el foco, el mensaje, los canales y los destinatarios. Y cuando vemos el origen de esta misión, está en el Dios Trino o en el Dios Triuno, que podría decir 3 en 1. Realmente tenemos un solo Dios manifestado en 3 personas para la salvación de la humanidad. En esta semana aprendimos que el origen de la misión está en el Missio Dei, lo que en teología conocemos como el Dios Trino, y aparece entonces la gran comisión en San Juan 20, 21 al 22, que eso es también una de las grandes comisiones que aparecen en los otros evangelios, aparte de San Mateo. La misión de restaurar a la humanidad se realizó a través del plan de salvación. Este plan fue ideado por Dios y puesto en marcha por Él. Cada una de las personas de la deidad tiene su parte en este plan. Dios el Padre envía al Hijo para redimirnos y promete enviarnos al Espíritu Santo, de acuerdo a San Juan 3:16 y Lucas 24:49. El Hijo cumplió la voluntad del Padre y le pide que nos envíe el Espíritu Santo, de acuerdo a San Juan 4:34 y San Juan 14:16. Luego tenemos la tercera persona, el Espíritu Santo, que continúa la obra iniciada por el Padre, nos conduce al Hijo y nos ayuda a realizar nuestra parte en la misión. Ya el Espíritu Santo está también a nuestro lado para que, de acuerdo a San Juan 14:26 y Hechos 1:8, nos acompañe en la tarea que nosotros tenemos que continuar ahora bajo el poder del Espíritu Santo. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención, dice Consejo sobre Salud, página 219 de Elena de White. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el unigénito de Dios Hijo, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este es amor y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. Hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Luego de hablar acerca del origen de la misión, luego hablamos acerca de el foco, que es hacer discípulos. El centro de la misión es hacer discípulos. Por eso dice, id pues y haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo. Así lo vierte la versión Dios habla hoy de Mateo 28:19. El objetivo principal entonces de la misión es hacer discípulos.
Es el único verbo dentro de la Gran Comisión que tiene el infinitivo, es decir, hacer discípulos. Es decir, que haya personas que hablen a todo el mundo de lo que Jesús ha hecho por ellas. Aquellos que aceptan el mensaje son bautizados y se les enseña a guardar lo que Jesús nos ha mandado. Ni los 11 que Jesús comisionó para esta misión, ni los 120 que después recibieron poder para llevarla a cabo, hubieran podido llegar a todo el mundo con el mensaje. Por lo tanto, un discípulo genera varios discípulos, que a su vez generan nuevos discípulos. El Padre decidió que con la presencia de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, nosotros lleváramos a cabo el cumplimiento del Evangelio a cada ser humano que habita nuestro planeta. Y si el origen está en la Trinidad, y si el foco, o sea, el centro es hacer discípulos, la pregunta es, ¿qué es lo que hay que llevar? El mensaje, el Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Y para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí vimos 6 aspectos muy importantes, respondiendo a la pregunta que en qué consiste el Evangelio eterno que debemos predicar a todo el mundo. Número 1, que Jesús vino a nuestro mundo y vivió una vida sin pecado, es decir, perfecta, Hechos 10:38. Segundo, que murió en la cruz para cargar con nuestros pecados, de acuerdo a Isaías 53:5 y 1 Pedro 3:18. Resucitó, ascendió al cielo y fue exaltado por el Padre. En tercer lugar, de acuerdo a Hechos 2:32 a 33. Actualmente intercede por nosotros, y este es el aspecto número 4, de acuerdo a Hebreos 7:25. En quinto lugar, regresará para llevarnos en gloria al cielo. 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. Y finalmente, ya en sexto lugar, establecerá el reino de Dios en la tierra. Nuestra tarea, mis hermanos y hermanas, como discípulos, es estar preparados y preparar a otros para que en la segunda venida de Jesús podamos ser restaurados a la imagen de Dios y vivir eternamente con Él. Entonces, si el origen está en el Dios triuno, y si también el centro, el foco es hacer discípulos, y lo que hay que llevar es el mensaje, entonces ¿quiénes lo han de llevar? Y ahí viene la siguiente parte de nuestra lección de esta semana. Los canales son el pueblo de Dios. La misión no se realiza con discípulos aislados. Dios reúne a sus discípulos en un solo cuerpo. A eso le llamamos el pueblo de Dios, que está realmente mencionado en el Antiguo Testamento, con los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. El pueblo de Israel, que recibió un llamado a través de Abraham, Génesis 12:1 al 3. Y luego la estrategia misionera, que era cuando acudiese a Israel para conocer a Dios. Así lo menciona Deuteronomio 4:6, Isaías 49:6 y 22. Por eso en Isaías 56 todavía se menciona, y el extranjero que venga al Señor, al santuario. Actualmente el pueblo de Dios es la iglesia. Ya en Hechos 2:47 y Colosenses 1:18. Pero como hemos visto, ahora en el Nuevo Testamento, la estrategia misionera de Dios ha cambiado. En vez de decir vengan, ahora dice vayan. Nosotros debemos ahora ir al mundo y darles a conocer el Evangelio. Así lo dice la Gran Comisión de Mateo 28:19. ¿Y quiénes son los destinatarios? Y para eso el texto clave de esta parte es Hechos 1:8. Los destinatarios es el mundo entero. Pero recibiréis poder, dice el texto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 4 áreas o zonas. La predicación del Evangelio se realiza en distintos niveles geográficos. El primero es el centro, que representa a Jerusalén, cuyo significado es tu familia, tus amigos íntimos, los que viven en tu casa. Segundo, Judea, tus conocidos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tu barrio. En tercer nivel se encuentra Samaria. Samaria puede ser tu ciudad, tu país, porque está un poquito más alejado del centro. Y luego, por último, en cuarto nivel o zona se encuentra toda la tierra. Este elemento
o esta área geográfica debe ser alcanzada a través de las misiones, el internet, la televisión, los libros. Y la misión de Dios entonces nos llama a alcanzar a individuos de todos los lugares, naciones, grupos de personas, lenguas y etnias. Este es realmente el destino final de nuestra misión. Mis hermanos y amigos, el deseo de toda la gente, la página 761 dice que el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado, o sea, del pastor. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el evangelio incometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Es una cita emocionante que tiene muchos aspectos a meditar. Por eso, con el desafío semanal de regular y el desafío semanal avanzado, podemos practicar esta lección, orando todos los días, mis estimados amigos y hermanos, por la comunidad donde usted vive, donde Dios lo ha colocado, allí en ese barrio, en esa casa, en ese hogar. Investigue la demografía de su zona. Por ejemplo, qué tipo de personas viven allí a su alrededor, su trato étnico, religioso, si hay ancianos, jóvenes, pobres, ricos, idiomas que hablan, etc. Pide a Dios que le muestre cómo puede ser un canal de su amor para ellos. Mis estimados amigos y hermanos, estamos estudiando una lección sumamente importante que nos habla realmente de algo práctico, algo que tenemos que practicar, no algo que tenemos que estudiar. Realmente, si estudiamos tanto y nunca vamos a buscar las almas, entonces estaríamos una vez más preocupados por algo que no es esencial. Para testimonio a todas las naciones, las palabras del Salvador, ustedes son la luz del mundo, señalan el hecho de que lo que Él ha encomendado a sus seguidores es una misión mundial. Tal como los rayos del sol penetran hasta los rincones más remotos del globo, así Dios quiere que la luz del Evangelio se extienda a todas las almas de la tierra. Si la iglesia de Cristo cumpliera el propósito de nuestro Señor, a la luz se derramaría sobre todos los que viven en las tinieblas y en región de sombra de muerte. En vez de congregarse y rehuir la responsabilidad y la carga de la cruz, los miembros de la iglesia deberían dispersarse por todas las tierras, dejando que la luz de Cristo brille desde ellos, trabajando como Él lo hizo por la salvación de las almas. Y este evangelio del reino sería llevado rápidamente a todo el mundo. Una cita más de Elena de White, la revista Adventista y el Heraldo del 14 de noviembre de 1912 dice: desde todos los países está sonando el llamado macedónico. Vengan a ayudarnos. Dios ha abierto campos ante nosotros. Los seres celestiales han estado cooperando con los hombres. La providencia va delante de nosotros y el poder divino obra con el esfuerzo humano. Ciegos deben estar los ojos que no ven la obra del Señor, y sordos los oídos que no oyen el llamado del verdadero pastor a sus ovejas. Algunos han oído el llamado de Dios y han respondido. Que todo corazón santificado responda ahora, procurando proclamar el mensaje vivificador. Si los hombres y las mujeres con humildad y fidelidad asumen la tarea que Dios les ha encomendado, el poder divino se revelará en la conversión de muchos a la verdad. Maravillosos serán los resultados de sus esfuerzos, termina diciendo la hermana White. La credibilidad de la influencia de la iglesia en la comunidad está determinada principalmente por la medida en que nosotros, el cuerpo de Cristo, ejemplificamos en nuestra vida el amor de Dios en el cumplimiento de nuestra misión. ¿Cómo responde usted personalmente a este desafío? En otras palabras, mis amigos y hermanos, ¿está dando usted un buen testimonio para que la gente se fije en el Evangelio? ¿Cómo cree usted que los vecinos no adventistas ven y entienden a nuestra iglesia? ¿Cómo lo sabe? Si la percepción es positiva, ¿qué puede hacer para fortalecer aún más esa percepción? Y si es negativa, igual, ¿qué podemos hacer para cambiarla? Esas son preguntas que debemos hacernos de manera colectiva con la iglesia.
¿Por qué es tan importante mantener el Evangelio eterno en el centro de nuestra misión al mundo? ¿Qué esperanza suprema podemos ofrecer a cualquiera en cualquier parte que se centre en la gran esperanza que tenemos gracias al Evangelio, la buena nueva, lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz? Muchas veces, mis amigos y hermanos, he visto de alguna manera cómo se llevan a cabo reuniones de juntas, y el primer punto es otra cosa menos el cumplimiento de la misión. Por lo tanto, aconsejo que en cada reunión de junta el primer punto de la agenda a tratar después de los informes financieros y secretariales debería ser el cumplimiento de la misión, la razón por la cual la iglesia existe. Si eso no se está llevando a cabo, entonces lo más importante para usted, mi apreciado dirigente de la iglesia y líder, no es la salvación de las almas, por la cual Jesús vino a morir y Él vino a cumplir a esta tierra. Quisiera nuevamente ahondar un poquito más en este aspecto. La iglesia primitiva expresaba sus valores de solidaridad corporativa y filiación mediante el uso de metáforas, por ejemplo, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la interdependencia de miembros, y transmitía el estrecho vínculo que les permitía tratarse mutuamente como miembros de una sola familia. Esta preocupación fomentó el desarrollo de un sentido duradero de dependencia, solidaridad colectiva y responsabilidad entre los miembros de la iglesia. Su interdependencia sugería que cada miembro del cuerpo tenía un papel único que desempeñar y sin embargo dependía de todos los demás miembros. La unidad que se dio dentro de la iglesia primitiva es realmente ideal. La dimensión misionera, o sea, la divulgación de nuestra fe, del discipulado, tiene mucho que ver con la comprensión del llamado a hacer discípulos. La palabra griega es mateteusate en Mateo 28:19, como un llamado esencial a participar de la misión y a reproducirse. Este mandato es la orden principal de la Gran Comisión y debe continuar siendo la responsabilidad primordial de la iglesia en todos los contextos. Los creyentes del Nuevo Testamento vinculaban la noción de pertenencia a una comunidad con la responsabilidad de compartir lo que esa comunidad representaba, es decir, la misión en el contexto de la Gran Comisión. Es más que un llamado a compartir el Evangelio con quienes no conocen a Cristo. La misión es un llamado a compartir la fe personal y a discipular a los destinatarios interesados, con el propósito de liberarlos de la garra de Satanás para que puedan entregarse plena y continuamente al señorío de Cristo. Mis hermanos, es necesario que nosotros entendamos esto. Por segunda vez voy a explicar lo que significa Mateo 28:19, que tiene la Gran Comisión. En el versículo dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. Allí, hacer discípulos es el verbo principal. Luego, alguien podría preguntar: ¿y cómo tenemos que ir a hacer? O sea, ¿cómo tenemos que ser discípulos? Bueno, hay tres verbos que están en su forma conjugada y dice vayan, ese es el primero. El segundo es bautícenlos, ese es el segundo. El tercero es enséñeles. Entonces la pregunta es: ¿cómo se hace discípulos? Ahí están las respuestas en tres partes. La misión de hacer discípulos se hace yendo, es decir, saliendo. Y lo segundo, que es parte de la misión de hacer discípulos, es bautizándolos. Y número 3, enseñándoles que guarden. Entonces, hacer discípulos conlleva el cumplimiento de esos tres pasos: ir, salir, buscar al perdido, luego bautizarlo, o enseñarle y luego bautizarlo. Pero esos tres elementos se conjugan en el hacer. Obviamente que para el hacer, primero usted tiene que ser un discípulo de Cristo Jesús. Esa es la razón por la que muchos de nuestros hermanos en las iglesias viven una vida plácida, una vida tranquila, solo van a la iglesia y no tienen ningún compromiso con la misión. ¿Por qué? Porque no son discípulos de Cristo.
El que es discípulo de Cristo, el que ya trabajó en su ser, no puede dejar de hablar a Jesús, a otras personas. Cumple, sale, va, enseña y bautiza. Por lo tanto, hacer discípulos es la responsabilidad de cada creyente. El mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones no iba dirigido solo a los 12 discípulos originales. Esta orden es una responsabilidad que incumbe a todo cristiano. Por eso el apóstol Pedro lo dijo en 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz, para que anuncien las virtudes. ¿Lo estamos haciendo? Observemos también algunas citas del Espíritu de Profecía. Hablando de la mujer samaritana, dice que esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo, no una fe de pensamiento, una fe nomás abstracta, una fe que dice sí, yo creo, pero no da un paso para hacer la práctica de esa fe. Por eso nuevamente el libro El deseo de toda la gente, la página 166, dice: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. No podemos olvidar eso. Un verdadero discípulo nace como un misionero. Dios espera un servicio personal de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. Personal. Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 25. Tampoco recae únicamente sobre el pastor ordenado la responsabilidad de salir a realizar la misión, la comisión evangélica. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. Elena de White, libro de Hechos de los Apóstoles, página 91. Todos los miembros de la iglesia deben participar activamente en la obra misionera. Donde quiera que se establezca una iglesia, sigue diciendo ella en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 299, donde quiera que se establezca una iglesia, deben visitar a cada familia en el vecindario y conocer su condición espiritual. La iglesia que hace un plan de visitación de esta manera, como lo dice la hermana White, es una iglesia que participa activamente en el cumplimiento de la gran comisión. Y este es un requisito obligatorio, permanente, para ser discípulo de Cristo. Así que quisiera yo hacerle una pregunta a mi apreciado amigo y hermano. ¿Cuántos discípulos tiene en la iglesia? ¿Serán aquellos 5, 3, 7 que salen de los 80, 90, 100 miembros que hay, que salen en la tarde del sábado a hacer la obra misionera? Por eso quisiera yo, mis amigos y hermanos, en virtud de la gran comisión evangélica, decirle que todos los cristianos son llamados a compartir su fe, sea cual fuere la función que desempeñen. A continuación vamos a exponer 3 maneras en las que los creyentes pueden cumplir el mandato misionero de Cristo en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el trabajo. Todos los cristianos deben hacer de su ética laboral una parte de su testimonio cristiano. Las Escrituras instan a los cristianos a desarrollar un carácter que honre a Dios en su vida personal, profesional, esforzándose al máximo en lo que hacen, como si trabajaran directamente para Dios. Cuando los creyentes ven su trabajo como parte del llamado de Dios a su vida, le dan un nuevo significado al testimonio cristiano. Entonces la primera es el testimonio cristiano. Testimonio cristiano. Cualquier palabra, acción que nosotros tenemos en nuestra vida personal, pueden ser también comportamientos equivocados, violaciones del sábado, reunión con gente que no es cristiana, haciendo lo que ellos están haciendo sin hacer la diferencia. Es decir, no mantenemos la integridad o no nos esforzamos por ser excelentes o dignos de confianza o tratar a los demás con respeto en el lugar de trabajo. Son cualidades que pueden dar a los cristianos una plataforma para cumplir su fe o una plataforma para dar un mal testimonio. Mediante mentores, en segundo lugar, con mentalidad misionera, las iglesias pueden enseñar a los miembros más jóvenes a conectarse profundamente sus sueños profesionales con su fe en Cristo y su mandato misionero. Es decir, puede usted alcanzar ese espíritu misionero
si usted aprende con las personas que son mentores en esas áreas. Y por último, con el enfoque adecuado del discipulado y un apoyo continuo, los padres pueden mejorar el potencial misionero de sus hijos. Por lo tanto, las iglesias deben ocuparse en el discipulado de los padres para con los hijos y ayudarlos a plantearse la responsabilidad de criar a sus hijos como un llamado a ser transformados en discípulos. Yo recuerdo cuando mi padre me invitó para que yo me bautizara. Él hizo realmente un trabajo discipulado con su servidor. Yo quiero animarles, apreciados padres, y ahora mismo en nuestra iglesia tenemos padres que ni siquiera a sus propios hijos están discipulando. En primer lugar, porque no realizan el culto familiar, no están ese momento, esas horas de la mañana para reunir en derredor suyo a su esposa y a sus hijos y hacer el culto familiar, discipular a sus hijos. Después darles también el estudio de la fe de Jesús para que ellos aprendan y reciban así una instrucción antes de bautizarse. Mis amigos y hermanos, necesitamos entender este aspecto importante de la misión. Necesitamos entender que cuando hacemos un trabajo en casa, si usted como padre está haciendo el trabajo en casa, recuerde, usted está trabajando en Jerusalén. Necesitamos trabajar mucho en Jerusalén y luego trabajar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las maneras como nosotros como adventistas estamos evangelizando hasta lo último de la tierra es a través de nuestras ofrendas. Cada vez, mi apreciado amigo y hermano, que usted viene, deposita su diezmo en el sobre y junto a su diezmo coloca una generosa ofrenda, téngalo por seguro que su apoyo financiero está llegando a las misiones mundiales de la iglesia. En la ventana 1040 y en otros lugares donde nosotros no podemos acudir, la iglesia manda esos recursos para pagar misioneros en el trabajo que hay que llevar a cabo en esos lugares hasta lo último de la tierra. Y quiero también, mis amigos y hermanos, decirles que nuestra lección no es tanto para entenderla, es para practicarla. ¿Tiene usted un contacto misionero? ¿Tiene usted un estudio bíblico? ¿Está llevando ayuda a algún necesitado? En otras palabras, ¿está usted practicando el método de Cristo en alguna de sus 5 aspectos importantes? Recordemos, el método de Cristo es algo aleatorio en el cumplimiento de la misión. De hecho, Dios comenzó, decíamos en nuestra primera lección, Dios comenzó a practicar el método, porque Él buscó a Adán y Eva en el jardín del Edén y Él fue el primero en satisfacerle una necesidad a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por lo tanto, en esta hora, yo quiero animarle. La mejor manera de comenzar a cumplir la misión es buscar alguna familia, alguna persona que tenga necesidad. Las necesidades son de físicas, emocionales, también económicas. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, se encontraron desnudos a consecuencia del pecado. ¿Cómo va a encontrar usted a la familia, a las personas que usted va a buscar? ¿Qué necesitarán? ¿Necesitarán víveres, despensa, apoyo económico? ¿O estarán quizás pasando por un momento difícil y lo que necesitan es que usted les escuche? En vez de llevar alimentos, que usted se siente con la persona y lo escuche, lo atienda. Necesidades emocionales. Es momento para echar a andar nuestro plan práctico. Dejar la teoría a un lado. La comprensión de nuestro estudio ahora. E ir en busca del perdido. De hecho, necesitamos hacer eso para que nuestra experiencia cristiana entonces sea completa. Por eso, mi apreciado amigo y hermano, si a usted le está siendo difícil dar ese paso, yo quiero animarle en esta hora y quiero orar para que el Señor lo ayude. Acompáñeme. Bendito Padre que estás en los cielos, muchas gracias por confiarnos a nosotros una misión que ángeles quisieran hacer. Así lo dice tu palabra. Ángeles quisieran llevar a cabo esa predicación. Por lo tanto, Señor, ahora somos privilegiados
y somos dignos de llevar este mensaje. Ayúdanos a hacerlo. Oro en esta oportunidad por cada uno de mis oyentes y los encomiendo bajo el poder de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén.